que había de quedar. El Señor estaba por salir de esta tierra, como acabamos de cantar, ¿verdad? En la cruz del Calvario, Él borró todos nuestros pecados. Ahora, ¿por qué podemos tener una salvación? Porque es gracias a que la sangre de Jesús se limpió en esa cruz y que todos los pecados que yo pudiese haber cometido o cometo, el Señor puede limpiarnos, restaurarnos. Amén. Entonces, entendiendo esa parte, yo quiero compartir un poquito el resumen del día de ayer, ¿verdad? El resumen un poquito concerniente a lo que hablamos para tener el sentido de lo que estamos hoy exponiendo, ¿verdad? Los acontecimientos de la última semana de nuestro Dios y Señor Jesucristo los podemos dividir en 5 puntos, ¿verdad? En 5 acciones que se tomaron. Si está tomando nota, puede usted apuntarlos, ¿verdad? El día domingo y día lunes también se conoce como el día, Cristo vive, que hubo oposición. Domingo y lunes fue el domingo de Ramos, que se conoce, ¿verdad? La entrada triunfal. El día lunes fue a través de la oposición. Ayer decíamos que fue la maldición de la higuera, ¿verdad? Y también dice que el día martes tomó autoridad, pero bueno. Entonces, domingo y lunes es como la oposición, ¿verdad? Recordemos que el Señor Jesús no era visto como hoy lo vemos. Al Señor sabía que venía un Mesías, venía un rey, pero políticamente hablando ellos creían que era un hombre en el cual iba a traer pues un gobierno, una autoridad, donde podía hacer que la economía pudiera crecer, en fin, todo ese tipo de acciones, porque recuerden que había sido gobernado el pueblo de Israel por los romanos. Y en el tiempo de Jesús él llega pensando en cosas que no le creían, porque decía, pues, ¿cómo este rey? Y cuando entró con un pollino, menos, ¿no? Menos daban crédito que fuera un rey. Pero el Señor dijo muy claro, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este mundo. Todo el que está en la tierra quiere buscar lo suyo propio, ¿cierto o no? Nuestro reino, ¿dónde está, amados hermanos? En los cielos, aleluya. Entonces dice, ¿verdad?, que el domingo y lunes es la oposición, y martes, la instrucción. Martes es la instrucción. ¿Qué significa esto, amados hermanos? Ayer que compartíamos precisamente del día martes, que el Señor Dios dio enseñanzas que venía por una iglesia, ¿verdad?, con fruto. Venía con una iglesia que daba fruto. Eso entendimos ayer, según lo que ya estuvimos meditando. De cualquier manera, ahí está ya el link en donde estamos también pasando lo que ayer se pudo compartir con la ayuda de Dios. Y vimos 4 frutos en los cuales el Señor vino. Y cuando vio aquella higuera seca, ¿verdad?, él tenía hambre y quería comer fruto. Entonces la iglesia viene por una iglesia que dé fruto. Cuatro frutos que pudimos ver ayer fue una iglesia de fe, una iglesia que sepa perdonar, una iglesia que se arrepienta y una iglesia que ame a Dios y a su prójimo como a sí mismo. Pero ya dimos la enseñanza, solamente estamos dando un esbozo de lo de ayer para poder introducirnos al día de hoy. Entonces el día martes dice que es la instrucción, dejó instrucciones el Señor. Él sabía que se iba. Ahora fíjese bien, estamos al contrario, ahora es para su venida, ¿no? El tiempo se acorta, Cristo viene con nosotros, entonces es también necesario que nos dé las instrucciones necesarias. Día miércoles, ¿verdad?, como preparación, día de preparación. Jesús estuvo preparándose también. Durante esa semana, el Señor también se estuvo preparando. ¿Qué nos pide el Señor que hagamos nosotros como iglesia? ¿No que nos preparemos? Entonces, Él dejó todas las instrucciones, la preparación, y el día jueves y viernes, se conoce como el día de la pasión. La pasión. Como eso es lo que vamos a tocar los temas el día de mañana, pero vean cómo el Señor va en escalón diciendo: te instruyo, te preparo y te digo cómo hay que hacerlo, con pasión. Cristo vive. Amén. Y de ahí, bueno, nos vamos hasta el domingo nada más, que es el domingo de resurrección. De resurrección. Porque el día sábado, acuérdense que no había actividad, fue el día del Shabbat, ¿verdad? Él tuvo que reposar ese tiempo. Hay una enseñanza que si lo hacemos al calendario actual no podemos entender que si murió el viernes, el domingo resucitó al tercer día, no caben las horas, ¿no? Del viernes al sábado, un día. De sábado a domingo, 2 días. Y si fue el tercer día, ¿dónde está el otro día? Bueno, ahí vamos a después dar una enseñanza concerniente a los horarios de los
judío, del calendario judío, ¿verdad? Cómo ellos van por las lunas, los horarios, y así es cuando entra. Pero es otra enseñanza muy, muy independiente, solamente para entender lo que hoy estamos hablando de esta última semana que el Señor, ¿verdad?, estaba preparando para poder salir de esta tierra. También estamos en los últimos tiempos. Falta una semana, la semana de Daniel, ¿verdad?, para que se completen las 70 semanas. Semana 69 se detuvo el tiempo para que entrara la gracia, entrara el tiempo de nosotros. El Señor todavía no termina con su pueblo. Falta la última semana, que es la que está por venir, está escrita en Apocalipsis. Pero nosotros entendamos, porque está la discusión eterna, ¿no? Unos dicen que sí vamos a pasar la tribulación, que hay muchos textos donde sí la vamos a pasar, otros que no la vamos a pasar. Lo único que yo sé es que nuestro Dios está con nosotros. Amén. Mire, si Él quiere librarnos y nos saca antes, que eso es lo que yo creo, yo creo que el Señor viene con nosotros antes de la gran tribulación. Esa es mi convicción, y según la Escritura, lo que el Espíritu de Dios me ha hablado. Pero hay otros tantos consiervos que dicen que no, está bien, no vamos a discutir. Si nos quedamos, Dios tendrá cuidado de nosotros o no. Si nos llamamos a quedar, ¿sí? ¿Por qué digo que nos iba a acordar de la ira, del día de la ira? ¿Y para qué nos formó Dios? ¿Para el día de la ira? Dijo que no, se nos formó para salvación. Pero en fin, no entremos en esta discusión para que quien nos escucha, quien nos ve, no entremos a, ¿está equivocado o no lo que yo digo? La Escritura es la que habla la verdad. Y entonces entendamos que sea una u otra, Dios está con nosotros. Y es lo más importante, entender lo que es la enseñanza. El martes, lunes y el domingo y lunes siempre va a haber oposición, siempre. La iglesia no vamos en contra de este mundo, no se nos opone, la misma familia no se nos opone. Ya te volviste, decían, salta para atrás, aleluya, ya le sé, y te comienzan a desechar un poquito, ¿no? O comienza al contrario a venirte un poquito más de inquietud. Órale, comadre, vamos a echarnos una cuerda de que... Ya como que mi Señor comienza a hablar. Por eso el Señor comienza a hacer un proceso en nuestras vidas de cambio, amada iglesia. Y hoy en los tiempos finales tenemos que recordar esos principios justamente. Porque el Señor viene por una iglesia, dijimos, con fruto, aleluya, que esto vive. Entonces nosotros, amados hermanos, tenemos que tener claro que la oposición siempre va a haber, pero nuestro Dios está de nuestro lado. Que Dios siempre nos ha instruido, no nos ha instruido por medio de su palabra, siempre nos da el consejo. Dice también, si dice el otro día, nos da preparación y nos dice cómo. ¿Usted cree que Jesús no tuvo esos temores para cuando venía el tiempo y la hora? ¿Lo vamos a meditar? Pues obviamente que sí, ¿verdad? Pero él lo hacía con pasión, con entrega, con convicción. Él sabía lo que le iba a acontecer al día siguiente de la última cena, ¿verdad? Él sabía que venía su muerte y qué tipo de muerte. Sin embargo, como lo hizo con pasión, no le importó nada. Hay dicho en el mundo, ¿no?, que por amor se hace todo, ¿no? Hablando de secularmente o aquí en la tierra. ¿Usted qué no ha hecho por amor? ¿Cierto o no? ¿Verdad que usted nunca ha amado? Pues no quiere morirse porque es que no ha amado. Dice que por amor se hacen muchas cosas. Mire, cuando se hace con una convicción, el Señor lo hizo hasta el final por amor a nosotros. Y finalmente venció con poder a la muerte el día de su resurrección. Cristo murió, sí, pero también resucitó. Bendito el nombre de nuestro Dios. Inclinemos brevemente nuestro rostro para orar a nuestro Dios Padre en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Cordero Santo, por estos momentos de enseñanza que nos dejas tener para llegar no solamente instruidos, Señor, sino preparados a tu presencia. Que a través, Señor nuestro Dios, de saber que tú vienes por una iglesia, que buscas fruto, Señor, y que nosotros crezca la fe, el perdonar, el arrepentirnos de nuestras acciones, el amarte a ti sobre todas las cosas y reflejar el amor con nuestros prójimos, Señor. Esos son los mandamientos, Padre, que tú has puesto sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, para poder llegar a tu presencia. Gracias te damos, poderoso Dios, en el nombre que se llama sobre todo el nombre de tu amado Jesús, y te ruego, mi Dios, que por favor no uses en tu mano como un instrumento, nada más, porque tuya es la gloria, tuyo es el poder, y tuya es la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Cristo vive. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Juan capítulo número 12. Juan capítulo número 12. Vamos a dividir esta porción del versículo 20 al 26. Dice que es: unos griegos buscan a Jesús.
Así dice el encabezado. Unos griegos buscan a Jesús. ¿Sí? Y me llama la atención esa parte porque precisamente vamos a meditar con la ayuda del Espíritu Santo de nuestro Dios, porque estos griegos tienen un significado en esta escritura. Digo, si no se habla más de ellos, ni se sabe quiénes son, ni a qué venían, no se sabe realmente un relato, porque vamos a ver la lectura, ¿verdad?, que tenemos allí en Juan, capítulo número 12, versículo 20 al 26. Yo lo leo y usted con su vista. Dice la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida y de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver ¿a quién? A Jesús. Felipe fue y le dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Escuche la respuesta que le dio Jesús. Ellos venían a buscarlo con la intención de ¿qué? De verlo. ¿Qué querrían hablar? No se sabe. Eran griegos, tómese en cuenta que no eran judíos. Si venían, dijeron que habían venido a la fiesta. ¿Cuál fiesta? Era la fiesta de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Lo que se celebra hasta el día de hoy los judíos, ¿verdad? La victoria que Dios les dio cuando salieron de Egipto. ¿Se acuerdan que los hizo libres? Entonces cada celebración recuerdan que los hizo libre el Señor. Entonces, amados hermanos, entendamos que aquí hay un caso peculiar donde, lejos de decir que pasen, fíjense, buscaron a Felipe. ¿Por qué buscaron a Felipe? Hay una explicación, porque teológica. Entonces ahora vamos a descubrir con la ayuda de Dios. Este caso me llama en particular la atención. ¿Por qué sucede eso? Pero lo que me llama la atención no son los griegos, sino lo que responde Jesús. Si a usted lo vienen a buscar, oye, te vienen a buscar tal o cual persona, y usted los quiere ver, ¿qué dice? Que pasen, los vamos a atender, vamos a ver qué es lo que se les ofrece, ¿verdad? Sin embargo, la respuesta de Jesús es la que nos llama la atención en el versículo número 23. Jesús les respondió a Felipe y a Andrés, y miren que ellos dudaron, porque fíjense, fueron con Felipe. ¿Y Felipe qué hizo? Fue con Andrés, dijo: oye Andrés, es que allá afuera hay unos, ¿de dónde dijimos que eran? Griegos. Hay unos griegos ahí buscando al Señor Jesús. ¿Quiénes son? Pues vinieron a adorar en la fiesta, pero esto da entonces a entender que estos griegos tenían conocimiento ¿de quién? De Dios. Subieron a adorar, o sea, no eran judíos, pero hasta dónde había llegado ya la palabra de nuestro Dios. Entonces, fíjense, lo más importante de esto es cuando ya se ponen, no, pues vamos a decir al maestro que lo están buscando. Pues acompaña, pues vamos los dos. Maestro, están buscando unos hombres de Grecia. Dicen que vinieron a adorar ayer a la fiesta y pues vienen a buscarte a ti. Y la primera respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Versículo 23. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Oiga esto, ¿por qué fue esta la respuesta? Si muchas otras citas dicen que cuando lo querían apresar a Jesús, ¿qué decía? No, el Señor Jesús, ¿qué decía? No ha llegado mi hora. Fíjese la señal que él obtuvo para saber que el tiempo se había llegado. Ya había llegado. Por eso es que nosotros estamos viendo esas adversidades, ¿verdad? Todo lo que está pasando en el mundo no son señales para nosotros también. Entonces nosotros ¿qué tenemos que aprender hoy? Si Dios nos está dando una instrucción, nos está preparando, según el día miércoles de preparación, nos está preparando. ¿Para qué nos está preparando? Pues precisamente para que no nos agarre descuidado a su venida. Aleluya. Y vean qué importante es. ¿Por qué pasó esto? Miren, ciertamente el relato no dice que Jesús acepte hablar con ellos, o sea, con los griegos, ¿verdad? Dice que ellos desaparecen de la escena. La respuesta fue en el 23: ha llegado mi hora. No dijo que pasen, dices que luego los veo. No, simplemente desaparecen de la escena. No hubo, ya no hay más relato.
ni en los otros evangelios dan mayor participación de estos griegos que habían venido a buscar a Jesús. Entonces dice que verdaderamente esto fue una circunstancia que pasó y que quedaron fuera de la historia. La mayoría de los autores piensan que se trata de griegos prosélitos, es decir, fíjese bien, que eran extranjeros no judíos, y no de judíos que hablaban griego. Vuelvo a repetir, ellos pensaban que eran griegos prosélitos, es decir, que eran extranjeros no judíos, y no de judíos que hablaban griego, porque podían hablar también en ese idioma. Ahora, ¿por qué mencionamos esto? Fíjese bien, griego, y no judíos que hablaban griego, griegos temerosos de Dios, que posiblemente oyen la fama de Jesús. Estos hombres eran posiblemente griegos temerosos a Dios, y que habían escuchado la fama de ¿quién? De Jesús, y quieren conocerle. Se acercan a Felipe. ¿Saben por qué se acercó a Felipe? Porque dice que Felipe tenía un nombre griego que proviene de una zona de Galilea. ¿Se acuerdan de dónde vino esta historia? ¿Dónde empezó? De Betsaida, de Galilea. Y con toda seguridad habla griego. Es decir, Felipe se pudo comunicar con él. Ellos llegaron y él habla nuestro lenguaje, y fueron con él. Por eso se acercaron con Felipe y no con Andrés. Felipe dice, oye, ¿sabes qué? Hay unos ríos que... Y da la interpretación de lo que querían decir. Por eso es que se acercaron con Felipe. Estamos dando un poquito de enseñanza base para entender cómo desaparecieron esos hombres y por qué estaban ahí, y por qué la Escritura les da mucha importancia. Porque entendemos ahora que a través de la señal, el Señor Jesús entendió, dijo, ahora sí ha llegado mi hora. Ha llegado la hora, ha llegado el tiempo. Nosotros estamos parados exactamente en ese punto, donde la hora, amada iglesia, ha llegado. Donde no hay tiempo de estar perdiendo el tiempo en cuentos, en fábulas, ni en discusiones. Ni quién es más, ni quién es menos, ni quién sabe más, no, es tiempo solamente de humillarnos a Dios y pedirle misericordia, amén. Ese es el tiempo de la iglesia ahora. Entonces dice que esto es historia, esto es historia. Si alguien tiene otra definición, es respetable. Solamente estamos mencionando por qué es posible que el Señor Jesús a través de estos actos de estos hombres se presentaron con Felipe. Entonces dice que venía de Betsaida occidental y con toda seguridad hablaba griego. Felipe comenta con Andrés la situación y ambos se dirigen a Jesús para hacerle saber la petición de los griegos. Hasta aquí podemos considerar un relato histórico cuyo desenlace termina solamente con ser olvidado. No hay mayor mención, repito, de lo que estos hombres hicieron. La teoría más aceptada es la de la motivación teológica, es decir, Juan entiende, o sea, ¿por qué Juan da esa narración? ¿Por qué Juan nos pone? El apóstol Juan dice que Juan entiende, ¿verdad?, la misión de Jesús como universal, es decir, de todo el mundo. Jesús viene a salvar a todas las naciones, no solamente a los israelitas. Pero a él, fíjese bien por qué es importante esta separación. Porque entonces si lo vinieron a buscar, si creen en él, él convivió con prostitutas, ¿no dice la Escritura? Con pecadores no comía, por eso lo juzgaban. ¿Se acuerdan o no? Cuando recolectó también a sus 12 discípulos, también fue juzgado Jesús. ¿Quién era Mateo? No era un hombre de dudosa procedencia, tenía dinero, pero estaban los impuestos. En fin, el Señor Jesús, Pedro, un hombre del vulgo, en fin, hizo el llamamiento y fue juzgado también por muchas circunstancias. ¿Qué hay con todo esto? Entendamos que el Señor Jesús vino a salvar a todo el mundo, punto. Pero ¿por qué ahí le mete un freno y no? Si ellos buscaban a Jesús, ¿por qué no los aceptó? Les dijo, vénganse. ¿Saben por qué? Porque entendamos este punto, por favor. Jesús ya estaba por salir, ya se estaba yendo. Ahora aquí le tocaba convencer o llevar el evangelio a los discípulos. ¿Sí me entiende? Si estos griegos o de cualquier otro lugar del mundo se hubieran acercado a Jesús, decía, mi tiempo ha llegado, y el tiempo de Jesús era ir a la cruz. El tiempo en que salvó, sanó, dio de comer, ya lo había manifestado. Sus obras en la tierra ya estaban hechas, ¿o no? Ya había levantado a Lázaro, ¿se acuerdan? Había dado la resurrección con Lázaro, dio de comer a muchos necesitados, sanó a leprosos, ¿cierto o no? Hizo su obra en la tierra, dejó claro que él estaba con poder aquí en esta tierra.
Sin embargo, cuando viene este caso, la señal fue para Jesús. Y él entendió que el Padre le estaba diciendo, ¿sabes? Ya se ha llegado tu palabra, lo que tú haces, hijo mío, ya llegó hasta los confines del otro lado de la tierra. Ya saben de ti. Jesús comprende que entonces la hora ha llegado. Eso que tiene que ver mucho con nuestros tiempos, porque dice que las señales, en Mateo 24, que lo vamos a ver más adelante, una de las señales es que se predique el Evangelio por todo. Dígame si en esta hora no toda la gente está predicando. Llámese mormones, testigos, católicos, cristianos, de todo. Está lleno de predicaciones, de misas, ¿cierto o no? ¿Verdades con mentiras? No lo sé. Pero el que comparte la verdad, y la verdad es Cristo solamente. Amén. Entendamos que entonces se estaba llegando el tiempo final y Jesús dijo, si ya se conoció de mí por otros lados, si hoy se está predicando por otros lados, ¿no también estamos llegando ya al fin? Vean ustedes la similitud que existe en el tiempo final de Jesús con el tiempo final también de su pueblo. Por eso necesitamos estar preparados, amados hermanos, preparados. Cristo vive. Entonces menciona lo siguiente: Juan comprendía que la salvación era universal, ¿verdad? Pero a él ya no le correspondía atraer ahora a los gentiles, lo harían sus discípulos, que era la misión que Jesús le había encomendado. Los griegos que se acercan a Jesús a través de Felipe y Andrés también tenían que hacer labor de ¿quién? De ellos, ya no de quién. De Jesús. Ya Jesús no es que los haya menospreciado, no es que Jesús no los haya querido evangelizar o atender. Repito, sí, con tanta humildad y amor convivió con los más pecadores, como lo ha hecho con usted y conmigo, porque usted y yo somos pecadores, ¿o no? Hermano, usted no. Yo soy el pecador. Dijo el apóstol Pablo, de todos yo soy el primero. Si el apóstol Pablo es el primero, entonces yo soy el segundo. A no discutir con mi hermano Pablo. Entendamos que nosotros tenemos necesidad de Dios, de arrepentimiento, de buscar de Dios todo el tiempo de nuestra vida. Entendamos entonces cuál es el consejo que Jesús pone. Si yo me voy, yo me preparo para irme, pero los demás se tienen que quedar con la enseñanza de los apóstoles. Hoy usted y yo estamos a punto también de ser tomados y arrebatados en el nombre del Señor. Amén. Amén. Si nos preparamos, tenemos tomados. Pero también dice que muchos se van a quedar. Muchos se van a quedar. Y los que se hayan de quedar, ¿no les tocará hacer la parte también de los apóstoles? Ahora tendrán que predicarle y decirle a la gente también. Y muchos darán, ¡ay, esos gritones que tanto yo los aborrecía! Y, ¡ay, esos tantos que siempre estaban cante y cante! Ya no vamos a estar en eso. Pero los que hayan quedado tendrán que pasar por circunstancias, y entonces se cumplirá lo que hoy estamos viendo, que Jesús estaba preparando para irse, para tomar su lugar. Usted y yo nos tenemos que preparar igual Cristo vive. Entonces entendemos que, ¿verdad?, que a través de que el Señor Jesús toma lugar para irse, los discípulos para predicar el Evangelio. El Señor Jesús halló claramente la señal de su tiempo. Porque mire, ahí mismo en Juan capítulo 2, versículo 4, Juan capítulo 2, versículo 4, y Juan 7:30, Cristo vive. Juan capítulo 2, versículo 4, ¿qué dice? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo? Mujer, aún no ha llegado mi hora. Fíjese lo que estaba sucediendo precisamente ahí. Entendemos que en el capítulo 4, perdón, sí dije 4, 2, ¿verdad? 2, 4. 2, 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún no ha venido mi hora? Jesús sabía que no tenía que manifestar lo que él tenía, ni hacer lo que él tenía que hacer. Versículo 7:30, capítulo 7:30 de Juan. Entonces preocupaban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Oiga, iban tras Jesús, entonces procuraban prenderle, o sea, agarrarlo, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y así encontramos citas donde dice que todavía no era el tiempo, pero cuando llegan estos griegos, resulta que el Señor Jesús dijo, ha llegado mi hora. ¿Y sabe por qué? Porque mire, ahora vamos a las Escrituras,
Hay uno donde estamos en Juan 12, pero vamos a Juan 10, 16. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Juan 10, 16. Miren lo que dice Juan 10, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo ¿qué? Traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué estaba sucediendo? El Señor se dio cuenta de que hay otras ovejas que no solamente eran los judíos. ¿Sí me entiende? No solamente el pueblo de Israel, sino cuando también se entera de que en Grecia hay hombres que le adoran. ¿Hasta dónde había llegado? Entonces Él dijo: es el tiempo en el cual yo tengo que hacer lo que a mí me corresponde hacer. Se había preparado para esa hora. Nosotros hoy entendamos que se está extendiendo el reino de Dios a través de los mensajes, a través de las predicaciones, y esto es porque está preparando también ahora la salida de la iglesia de esta tierra. ¿Cristo vive? Amén. Y luego vamos a ver en el versículo 24, dice: de cierto os digo que si el grano de trigo, estamos en Juan 12, pero 23, 24, ¿verdad? Porque vieron que en el 23 dijo que ya había llegado la hora. El 24 dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Oiga, otra vez, si dijimos que viene por una iglesia que tiene fruto, bueno, aquí nos da la enseñanza qué tiene que hacer. ¿Cuál es la analogía en la cual dice que si la semilla cae y no muere, no lleva fruto? Sino que cuando cae la semilla, ¿qué tiene que pasar con la semilla? Tiene que morir para que cuando muera, ¿qué pase con ella? Lleve mucho fruto. Lleve fruto, aleluya. Ahora vamos a Mateo 16, 24 al 26. Mateo capítulo 16. Cristo vive, gloria a Dios. ¿Qué dice Mateo 16, 24 al 26? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Oiga, ahí está claro cuál es el sentido de que la semilla muera. Está dándonos a entender claramente aquí, ¿no? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué pasa con él? Niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Y qué pasa? Sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué tiene que hacerla para salvar? La perderá. Y todo el que la pierda, su vida, por causa de mí, ¿qué pasará? ¿Qué significa? Bueno, pues que dejemos de vivir conforme yo quiero vivir, conforme yo pienso vivir y como yo deseo hacerlo, para darle parte ahora que Jesús, que ha entrado a mi vida, me direccione, me lleve precisamente a la vida eterna. Porque el que siga por el camino ancho y espacioso, ya lo hemos estado diciendo, se va a perder. Pero el camino del Señor es camino angosto, pero te lleva a la salvación. A eso se refiere cuando Juan menciona capítulo 12, versículo 24, ¿verdad? Es cierto, te digo que si que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, no lleva fruto. ¿Qué sirve venir a Cristo? ¿Qué sirve conocer del Señor? ¿Qué sirve vivir, verdad, como yo quiero, siendo cristiano? Seguiré siendo el mismo. No cambiará nada en mi vida. Vengan temblores, vengan epidemias, vean tantas circunstancias, y si en la vida, aunque seamos cristianos, sigue siendo igual en mi vida, perdónenme, pero entonces queda solo la semilla de trigo, no da fruto. Y entonces cuando Cristo venga por su iglesia con un fruto, ¿la va a hallar? No. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a negarme a mí mismo. Hoy, porque no podemos estar reunidos, los cultos no podemos hacer normales como entre semana, pero cuando hay tiempo, o lo hubo, y con la ayuda de Dios que lo haya, ¿qué tenemos que hacer?
Negarme a mí mismo. Ay, mi compromiso aquí. Ay, mi compromiso allá. Ay, que mi trabajo aquí. Ay, que mi familia allá. ¿Hay tiempo para eso? No, ya no hay tiempo para eso. Jesús tuvo tiempo para recibir a los griegos, sentarse con ellos y decirle cuál era su deseo. No, Él dijo, ha llegado la hora del Hijo del Hombre. Punto. Ya se tenía que enfilar. Era día martes, día miércoles, y sabía que para 2 días Él tenía que ir a la cruz a cumplir con la orden y el mandato del Padre. Ya sabía, ya no perdió el tiempo, vamos. Y no es que haya sido desplicente, no. Había quienes ya estaban instruidos para que les diera la enseñanza. ¿Cristo vive? Eso es lo importante de entender en este tiempo y en estos días. Versículo 25 dice, el que ama su vida, ¿qué va a pasar con él? Estamos en Juan 12. El que ama su vida, la va a perder. Y el que aborrece su vida en este mundo, para la vida eterna, la guarda. Es decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe, o sea, creyendo lo que Dios me dice, cómo tengo que vivir, que es en la fe en el Hijo de Dios. ¿Correcto? Usted al esforzarse a buscar de Dios, ¿qué es lo que va allá? Híjole, es que antes podía hacer esto. Híjole, es que antes podía... Dios, ¿por qué ya no? Es que ya soy cristiano. Es que ahora ya me comprometí así con Dios. No, ese es un buen síntoma, porque significa que estamos muriendo a la carne. ¿Entiende? Antes se nos era ligero faltar, hacer, dejar. Bueno, hoy entendamos que ya no hay tiempo. Muchos creyentes están reivindicando en estos tiempos porque se pudieron apartar, pero no piden la conciencia de saber que Cristo viene. Y muchos como, caray, ¿no? Como que antes me estaba haciendo yo un poquito así como que, luego le he hecho ganas, luego, me voy a, Dios conmigo. Y hoy, si no, espérame, si no me meto con el Señor, Cristo viene y me voy a quedar. ¿Estamos conscientes de ello, sí o no? Entonces, por eso es que los griegos habían dado esa señal al Señor Jesús, ¿verdad? Entonces se requiere morir para que en nosotros, para que Cristo renazca o resplandezca en nuestras vidas, en nuestro corazón. Termina diciendo el versículo 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, escuche esta palabra, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, aleluya. Si alguno me sirviere, mi Padre. Entonces, imagínense qué importante es servir a Dios. Y el servicio da fruto. Los hermanos cuando están al servicio, ¿no? ¿Qué dice el Señor? Son mis servidores. Y eso nos da también el derecho, dijo el Señor. Entonces el que me sirve va a estar ¿dónde? Donde yo esté. ¿Dónde está el Señor Jesús? ¿Está en los cielos? ¿A dónde queremos llegar? ¿No está en los cielos? Entonces entendamos que el que le sirve y se esfuerza en el Señor, dijo, mi Padre le va a honrar, le va a retribuir, le va a pagar, porque seremos bendecidos en el Señor, aleluya. Cristo vive para siempre. Entonces un poquito enseñando esta parte, cuál es el sentido de que estos griegos se habían presentado, era para dar la señal para el mismo Jesús. Hoy, todo el acontecimiento que estaba viendo en esta tierra, hoy lo que la iglesia está viviendo, lo que nunca antes, según la historia registra que se había vivido, hoy se está viviendo. Y todavía vienen cosas más. Ciertamente ya los chinos dicen que ya quedaron libres de toda esa circunstancia, pero que ahora los van a tener cautivos por medio de su celular, para saber dónde están, cómo se están comportando, qué es lo que está pasando. Nada más y nada menos que se está cumpliendo, ¿verdad? Que también el anticristo va a tomar lugar en esta tierra. Google Maps, Google también te da una aplicación donde dice tu ubicación. No sé si ya la han visto, ¿verdad? Entonces tú la pones en Google por medio de tu correo, dices sí, y te dice, ve tu historial. El día 31 anduviste del sector 30 al 29 al 34, te fuiste en carro, en tal mercado te paraste y te preguntas ¿sí o no? Ahora te pregunta a él cínicamente, ¿sí o no? Y tú dices, ay, así. Ay, Dios mío. Ay. Imagínense. Pero es solamente cargando el dispositivo. Sí. Todavía es meramente por... Ya cuando le metan el chip, entonces...
Hablo de la tecnología, ¿no? Hablo del tiempo donde ya está. Estamos a un paso, la infraestructura que se requería, todo lo que ya está. Ya nos vamos, Cristo vive, ya es tiempo final. Por eso entendamos que años atrás se predicaba por la semana de Jesús con un contexto diferente, no más pegado a lo que era la semana, ¿verdad?, de Santa y los motivos. Hoy la palabra es viva y eficaz. La palabra, por eso tiene más de 2000 años esta palabra. ¿Y por qué cae hasta el tiempo de hoy? Como un libro convencional no tiene ese poder, por más bonito, por más, porque esta es palabra viva, porque es palabra de nuestro Dios, es viva, es actual. Entonces el contexto que ahora nos da, cuando yo lo meditaba y estudiaba, decía, Señor, ¿cómo es tu palabra tan hermosa que a pesar de tantos años y ahora nos sirve para este tiempo y nos está enseñando lo mismo que tú ya te ibas, Señor, ahora que nos estamos como iglesia a punto de irnos con nuestro Salvador? Aleluya. Bueno, dijimos que se dividía en dos partes. Una era la parte donde los judíos buscaban a Jesús y la otra parte es donde Jesús denuncia su muerte. Versículo 27 al 36. Ahí mismo de Juan 12. Estamos viendo los acontecimientos que se dieron lugar, ¿verdad?, aproximadamente el día miércoles de la última semana del Señor Jesús en la tierra. Versículo 27 dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado a esta hora. Fíjese lo que Jesús estaba diciendo. Ahora está turbada mi alma. ¿Cómo se sentía Jesús? Ay, Dios, sabía que lo que 2 días después estaba por acontecer era algo difícil, algo complicado. Jesús sabía que a los 2 días iba a morir en una cruz, lo iban a escarnear, lo iban a destrozar, no iba a haber piedad para él, no había quien la pudiera librar, sino solamente el Padre, pero él mismo se entregó por amor, ¿correcto? Es lo que llegábamos al quinto día, que era, hablamos de bienes, que es pasión, ¿verdad? Él se entregó con todo su ser. Entonces resulta que usted y yo nos tenemos que preparar. Que si esto se va a extender más tiempo, que si esto se va a poner más difícil, que si después de las pestes vienen los temblores, que si después viene, no lo sé. Y de repente pueda llegar, ¿sabe? Allí me ponía el Señor esto en mi corazón, que hay algunos hermanos que tienen temor. El Señor me ponía, hay quienes tienen miedo de esto que está pasando. ¿Y sabe por qué tienen temor? Porque nos hace falta creerle al Señor Jesús. No es que no creamos en lo que está pasando, amados hermanos, es que creo en lo que Dios ha prometido para mí, para mi familia, para usted y para la iglesia de Jesucristo. Lo creo. Está así, está. Y que el virus está bien. Pero yo creo en mi Señor Jesús, en su misericordia y en su favor y en su gracia. ¿Cristo vive? Entonces entendamos que no tenemos por qué tener temores. Mi hermana me habló la semana pasada, el fin de semana, apenas, y me dice que se sentía un poco más de fiebre y dolor de garganta, que en la empresa donde trabaja la mandaron, la doctora la revisó y digo, no, pues vete a la clínica y no regreses sino con un documento que ya te hiciste la prueba y eso, porque si no, no vas a poder laborar. Ya se fue, tranquila hermana, tranquila. Dios con nosotros. Es una infección. Ya se fue, estuvo muchas horas en la clínica, estuvo tantas horas, tanto tiempo, ya llegando a las 11 sí salió negativo. Gloria a Dios, hermana. Gloria a Dios. ¿Nos podemos enfermar? Sí, no podemos, sí. Pero tanto hemos rogado a nuestro Dios que nos libre de esas enfermedades, por lo menos en estos tiempos. ¿Sabe por qué? Para no ser contados como todos los demás. Nada más por eso. Después de lo que el Señor nos manda gripa, ¿no? Todos, pues todos. Pero que sea el tiempo de nuestro amado Dios y no en los tiempos que nos quieran contar como alguien contagiado. Entonces, amados hermanos, hoy tenemos entendimiento de lo que el Señor Jesús dice que el día miércoles nos da instrucción y nos da preparación, nos está preparando. Entonces, versículo número
¿verdad? 28. Dijimos que el 27 el Señor dijo, se está turbada mi alma, ¿verdad? Pero voy a rogar al Padre para que me libre. Pues Él dijo, mas para esto ha llegado a esta hora. Y el 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, aleluya. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido ¿qué? Un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. ¿Cómo se habrá escuchado algo tan fuerte? Apocalipsis dice que es como trueno su voz, ¿no? Cuando habla Jehová, en el Sinaí, en el monte Sinaí, decía que temblaba la tierra y que se oía como los estruendos cuando Jehová hablaba. Entonces aquellos hombres se escucharon cómo han de haber sentido hasta el temor, porque estar en la presencia de Dios no es fácil. Hay que andar como es digno del Señor. Cristo vive. Entonces entendamos qué es lo que le va diciendo en esta narración. El Señor mismo le dijo, ya te glorifiqué y te voy a volver a glorificar, dándole ánimo. Pero ve el versículo número 30. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ¿quién? De ellos. Porque vuelvo al punto. Jesús viene por una iglesia con fruto, y uno de los frutos, ¿cuál es? La fe. Jesús no estaba turbado porque decía, y si me abandona, y si él no dudaba nunca del Padre. Por eso digo, esa voz que vino no fue por mi duda, fue por ustedes que dudan. No vino por mí esa voz, porque Jesús siempre ha confiado en el Padre. Él es el Padre, aleluya. Él no dudaba, nunca dudó. Solamente que dijo, no es por mí, sino para que nosotros crean. Uno dijeron, hay una voz. Por eso es que el Señor ha cuidado y cuidará de su iglesia en medio de cualquier circunstancia. Es que ustedes se sienten los más inmunes. No, de verdad que no, estamos propensos. Pero creo en la gracia de mi Dios, creo en su sangre, creo en su poder, creo en su amor, creo en sus promesas, creo en su palabra. Durante muchos años he escuchado esto, que Cristo viene, que Cristo esto, que muchos años. Por eso es que ahora digo, es verdad. Ahora es el tiempo de decir, lo creo. Glorifícate, Señor, en tu iglesia. Aleluya. Entonces sigue diciendo el versículo número 31. Ahora, fíjese bien, ahora es el juicio de ¿quién? De este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Estaba hablando de quién? De Satanás. ¿Qué es lo que está por venir, amados hermanos? ¿No el orden mundial? ¿No un solo gobierno? ¿No todo lo que se nos ha dicho durante tanto años? Ya está. El príncipe de la potestad de este mundo, el Señor reprenda al diablo. Es su tiempo. Por eso nosotros entendamos que no ha llegado nuestra hora. Él no puede venir y oprimirnos y hacer con nosotros lo que Él quiera. No puede, porque la gracia y la sangre de Jesús nos ha cubierto. Fallamos, nos equivocamos, pecamos, pero por cierto nos arrepentimos y buscamos de Dios. Clamamos hoy misericordia al Señor. Hoy digo, Señor, ten compasión de mí. Que esas pestes no lleguen a ningún hogar de mis amados hermanos. Que no lleguen a mi casa, Señor. Porque lo merezca, porque soy cristiano. No, porque ruego a mi Señor que tenga de mí misericordia. De usted, de la iglesia, de mis amados hermanos, de toda la iglesia. De toda la iglesia. Cristo vive. Entonces entendemos lo que hoy el Señor nos estaba diciendo aquí. Cuando se supo que llegó su hora, Él dijo, ahora sí, así vendrá el Señor por nosotros. Y lo encontraremos en una nube. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén. Por eso hay que esforzarnos, hay que prepararnos, para cuando llegue ese día, digamos, ha llegado el tiempo. Vámonos con nuestro Señor Jesucristo. Y no nos tome por sorpresa, ¿correcto? Dice la Escritura entonces también en el versículo número 32. Y si yo fuere, fíjese bien, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué estaba dando a entender ahí cuando dijo esta parte? Y yo, si fuere levantado, estaba diciendo lo que le iba a acontecer, anunciaba su muerte. Y mire que el Señor fue levantado de la tierra a la cruz, ¿se acuerdan? Lo clavaron abajo y lo levantaron. Estaba diciendo, si yo me levantare, fíjese bien, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Estaba hablando del día en que iba a ser levantado
en esa cruz. Ahora, usted y yo también seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos. Cristo vive. Vea usted la similitud que existe de aquel día de la última semana de Jesús con el tiempo de ahora, que también es la última semana, por llamarla así, de la iglesia en nosotros. No hablo de un tiempo específico, Dios sabe el día y la hora, pero estamos muy pegaditos a toda esta verdad que es en el Señor Jesucristo. Cristo vive. Versículo 33. Y decía esto, dando a entender qué cosa, de qué muerte iba a morir. 34. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? No le reconocían. Por eso cuando decían, es que si dice la ley de Moisés que el que ha de venir a salvarnos nunca va a morir, va a ser eterno. Y tú dices que te vas a morir, pues entonces, ¿quién me va a consolar? ¿Quién me va a ayudar? Además, si te fijas bien, ¿no era el hijo de José, el carpintero? Ah, el que nos hizo el mueble, ese que nos dio los muebles, ¿te acuerdas? Ah, sí, cierto, sí era ese. Entonces, ¿sí me entienden? Todo lo que estaba a su entorno. Por eso la iglesia tiene que creer en el Señor Jesús. Es por fe y no por vista. Muchos no creyeron porque decían, lo contaban como cualquier otro más. Lo contaron como uno más, uno como un profeta más. Lo contaron como uno más. Por eso puedo insistir, nosotros roguemos, Señor, que no nos enfermemos, que no nos cuenten con uno más. No es que valgamos más nosotros que tú, sino por tu sangre en la cruz, aleluya. Esa es la que nos da identidad, esa es la que va a ser diferente a todos, no lo demás. Por lo demás también pecamos, fallamos, nos equivocamos, pero repito, buscamos siempre la salvación y misericordia de Jesús. Entonces nosotros tenemos hoy esa grande bendición, amada iglesia de Jesucristo. Y dice en el versículo número 35, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre ustedes. Andad entre tanto que tienen luz, para que no los sorprendan, oiga esto, para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va, porque hay temores, porque el mundo está teniendo ese temor, porque aún creyentes tienen temor por esta causa, porque todavía permanecen en las tinieblas, no les ha resplandecido el Evangelio de Jesucristo. El que le resplandece, dice, anda en la luz. Por eso en la semana también meditábamos concerniente que cómo es posible que andemos entonces a oscuras. Somos la luz, y digo que una luz, ¿dónde se pone? Debajo del almud, de la cama. La luz se pone arriba para que alumbre al mundo entero. Nosotros como hijos de Dios, ¿qué tenemos que decir? Es verdad, está en esta parte porque es una verdad bíblica, porque nuestro Señor Dios Todopoderoso deja que sucedan las cosas, pero a su pueblo, al que le cree, dijo, aparece ese texto bíblico que leíamos en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, no se me olvida tanto que el Señor nos lo puso. Dos cosas, acuérdese, que el que le cree a Jehová está seguro, ¿se acuerda? El que le cree a Jehová está seguro. Y dijo, y el que crea en los profetas, o en este caso a la palabra, será prosperado. Tenemos la seguridad en el Señor, no tenemos por qué cambiar. Y dijo, tengan cuidado, porque si son luz, aprovechen la luz, porque dijo así, me queda poco tiempo, ¿no dijo así? Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre ustedes, o sea, por un poco, porque él iba a salir. Andad entre tanto que tienen luz, para que no les sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Usted y yo sabemos a dónde vamos? ¿O no sabemos a dónde vamos? Vamos al cielo con Cristo, aunque nos llamen locos. No, que estás bien loco, que te vas a decir. Pues sí, estoy loco por Cristo, y mi manicomio está allá arriba, así que aleluya, Cristo vive. 36. Entre tanto que tienes la luz, fíjese, cree en quién, en la luz, para que seas hijos de luz. Aleluya. Nosotros entendemos, amada iglesia, que hoy es tiempo de andar en la luz de Jesús, andar conforme a su palabra,
Dice la Escritura que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. La lámpara te da en cortito aquí, ¿no? Y la lumbrera, por eso es que nosotros vivimos confiadamente. Estamos en el tiempo final y con esto vamos a dar gracias a Dios. Cristo vive. Mateo capítulo 24. ¿Qué tiene que ver esto? Todo. Y aquí lo resumimos. Mateo capítulo 24. Versículo del 1 al 14. Miren lo que dice la Escritura. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta es otra enseñanza, pero bueno, vamos a que sigue 3. Y estando él sentado en el monte de ¿qué? De los olivos, los discípulos se le acercaron. Vamos a ver a leer en Marcos para ver quiénes fueron sus discípulos. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de qué? Del mundo. El siglo es el mundo, el fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo: miren bien, que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿No ha pasado durante este tiempo? ¿No se han visto tantos Cristos? Tantas religiones falsas, tantas, eso ya está pasando. Ahora fíjese bien, y dice, versículo 6: y oirán de guerras y rumores de guerras. Mira que no se turben, porque es necesario que todo esto que pasa acontezca, pero aún no es el fin. ¿Hemos escuchado o no hemos escuchado de rumores de guerras y que guerras desde antes? Fíjese bien, se va cumpliendo, se va cumpliendo. 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes. ¿No ha acontecido todo esto? Y todo esto será principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulación y los matarán. Serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿No pasa eso hasta el día de hoy? ¿No? ¿Cuántos se dicen profetas? Y hablan cada barbaridad. Falsos profetas, diciendo que deteniendo y reprendiendo al coronavirus. Por eso mencionábamos ayer que por eso se burlan del cristianismo. Y dicen: a ver, esos pastores, todo lo que ganan de sus diezmos, ¿por qué no los dan? Bueno, pues primeramente que cumpliera la iglesia con su deber, pero si no lo cumple, ¿cómo? Lo mencionan por los ricos, los que hacen tantas cosas. Y luego también mencionan y dicen, ¿verdad? Bueno, si tantos pastores que sanan y sanan y sanan, ¿por qué no se van a lugares a sanar? Pues sí, nos cuestionan porque muchos han representado malamente el Evangelio de Jesucristo. Malamente han hecho tantas cosas, que yo también diría lo mismo, ¿no? Bueno, sí es cierto, si tal o cual predicador reconocido, ¿por qué no va y lo hace? ¿Por qué no hacen noches de salvación de COVID? ¿No? Que nomás le cambie el título ahí. Noches de salvación de COVID. Porque va en contra de la Escritura, porque Dios no lo ha mandado. En fin, por eso entendamos nosotros que dice que todo se tiene que cumplir. Se está cumpliendo. Y sigue en el versículo número 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué pasaría con ellos? Se enfriará. Ayer lo meditábamos, usted lo puede ver en la predicación de ayer. ¿A qué se refiere esto? Mas el que persevere, oiga eso, mas el que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin.
este, no dijo estos, este, porque la salvación es personal, será salvo. Y dice el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá. Le preguntaron, ¿como para cuándo es? Más o menos, dinos como para cuándo. No perdamos tiempo, vamos para dar gracias a Dios. Marcos capítulo 13, porque es la misma historia, pero vean ustedes cómo da la narración de otra misma forma y nos abre un poco más el panorama para entenderlo. Alguien le pregunta como para cuándo es o qué señales hay. Volviendo al punto primario donde empezamos, por algo estos dos griegos fueron muy importantes para el Señor saber que ya había llegado la hora. Nosotros tenemos que estar bien al pendiente de todo lo que está aconteciendo para saber que también nos ha llegado la hora de estar preparados y no estar en el sueño. Marcos capítulo 13, versículo número 1 al 13. Miren la historia igual. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Ya le añadió un poco más, ¿no? Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo número 3. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Ahora dice quiénes son los discípulos que estaban junto a él: Pedro y quién, Jacobo, Juan y Andrés. Mateo no nos dijo quiénes, Marcos sí nos menciona quiénes son los que estaban con él. Y les sigue diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Hablaban de señales. 5. Jesús respondiéndoles comenzó a decir: miren, que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigan de guerras, de rumores de guerras, no se turben porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Pero miren por ustedes mismos, porque se entregarán a los concilios, y en las sinagogas los van a azotar, y delante de los gobernadores y de reyes les llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregarlos, no se preocupen por lo que habéis de decir, ni lo pienses, sino que os fuere dado en aquella hora, eso habla. Lo que yo te diga en ese momento, tú lo vas a hablar, porque no serás tú, o no serán ustedes los que hablan, sino ¿quién? El Espíritu Santo. Tantito ahí, fíjese la historia como habla más el panorama. Y me escuchaba, me decía un pastor, allá por lugar de la frontera, que habían agarrado en Estados Unidos a un pastor que había hecho cultos públicos y que se habían contaminado, y que el pastor también se había enfermado y que lo habían metido a la cárcel, ¿verdad? Y muchos comenzaron a juzgar que qué imprudente, que cómo era esa insensatez, pero no está diciendo aquí que iba a suceder eso y que le iban a meter preso y para qué se tiene que ir a la cárcel, para que también ellos conozcan quién es Jesús. Aquí menciona precisamente esa parte del versículo número que estamos leyendo, número 11. Pero cuando os trajeren para entregarlos, no te preocupes por lo que van a decir, no lo piensen, sino que lo que les fuere dicho en aquella hora, eso hablen, porque no son ustedes los que van a hablar, sino el Espíritu Santo. Fíjese, y el 12, y el hermano entregará la muerte ¿a quién? Al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra quienes y los matarán. Hoy hay respeto en los padres, en las familias. Hoy no existe. Hace pocos días me escuchó un papá con un niño que será 4 o 5 años, no lo sé, y hablándole como si fuera su amigo. El papá al niño con groserías, pues, como si fuera un compañero de barra. Y yo decía, pero si es su hijo.
órale, no seas no sé qué, paz, te digo que eres un no sé qué. Y entonces ahí entendemos que lo que dice el Señor se está cumpliendo cada día más. Pero versículo número 13, que es el que nos importa para dar gracias a Dios. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, amados hermanos, tenemos que perseverar en la paciencia y en el temor de nuestro Dios. Terminando en la parte de Mateo, número 24:14, Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. La pregunta será, ¿hoy no se predica el evangelio a través del internet? ¿Por todo el mundo? Siempre ha tenido algunos años que algunas iglesias y malas grandes han tenido a bien eso como un plus, ¿no? Algo de darse con eso. Hoy no es un lujo, hoy es una necesidad. Seas chico, seas grande, seas católico, seas mamón, todos están publicando, todos están subiendo. Entonces la pregunta será, ¿en el mundo no saben ya de Jesús por completo? ¿No saben que ya Cristo viene? ¿Hoy no se está dejando testimonio de que Cristo ya viene? Y después, ¿qué dijo que sucedía después de eso en el versículo 14? Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Ahora sí, después de un resumen donde nos ha hablado, va a haber pestes, hambre, contiendas, se entregarán, todo esto. Y finalmente se va a predicar a todo el mundo del evangelio. Y cuando suceda que se predicó ya a todo el mundo, entonces ya vendrá el fin. Creo que entonces ahora sí nos quedamos entendidos en dónde estamos parados hoy. ¿Cuál es el punto hoy? Pero para tener temor es para confiar cada día más en nuestro Dios y decirle: solamente me esforzaré para hacer tu voluntad. Así cantábamos: oh mi Cristo, déjame besar tus pies. O sea, humillarme, ¿no? Nadie puede estar a los pies de alguien sin estar inclinado. Déjame de ti beber agua eterna. Oiga, pues ella me restaurará, me purificará, y así podré escuchar de tu corazón, Señor. Hoy necesitamos ser purificados por el Señor, por la presencia del Espíritu Santo, reivindicar nuestro camino, volvernos a Él y decirle: Cristo, heme aquí, hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad, guíame, Señor. Es lo que hoy requiere la iglesia de Jesucristo: rendir su voluntad al Señor y dejar que Él te guíe a ti, que Él me guíe a mí y nos guíe a todos. Amén, amada iglesia. Así que vamos a dar gracias a Dios por estos momentos y que la palabra de